Continuamos con nuestra tercera expositora de este bloque, que es Silvia de Apía, a quien voy a presentar. Silvia de Apía, profesora de Literatura y Cultura Latinoamericanas en John Jay College y The Graduate Center en la City University of New York. Su trabajo se sitúa en la intersección de literatura latinoamericana, teoría crítica y teoría de los afectos, con especial atención a las relaciones entre lenguaje, política y condiciones afectivas de la inteligibilidad. Su investigación se ha centrado en la crítica del lenguaje desde Mothner y Borges hasta la filosofía posanalítica, en diálogo con enfoques transnacionales de la literatura, incluida la obra de Witold Gombrowicz. Ha desarrollado esta línea en Die Rezeption der Sprachkritik ex Mothers im Werk con Jorge Luis Borges de 1993, Jorge Luis Borges Post-Analytic Philosophy and Representation de 2015 y como editora de Gombrowicz in Transnational Context, Translation, Affect and Politics, de 2019, distinguido con el Anna M. Cienciala Award. Actualmente, Silvia de Apía trabaja sobre las políticas del afecto en la obra de León Rosisner, donde explora las articulaciones entre cuerpo, afecto y comunidad en contextos de conflicto político. Silvia de Apía presentará hoy la charla El resentimiento de la nación, imaginarios afectivos y cuestión mapuche en Chile. Gracias, Raúl. Bien, antes que nada, muchas gracias, Raúl, por la presentación y muchas gracias, Claudia, por haber organizado esta excelente y realmente estimulante reunión. Y muchas gracias a los colegas y al público que también está aquí incentivando esta futura discusión. Este trabajo es nuevo para mí desde muchas perspectivas, por lo menos tres. Por un lado, bueno, estamos en el marco de Imaginamics, entonces el tema del imaginario para mí empezó hace probablemente 3 años, a lo sumo. O sea que es un tópico una teoría que estoy tratando de dilucidar. Por otro lado, algo, todavía no sé qué es imaginario, pero quiero inventar otra cosa, que son los imaginarios afectivos. Entonces estoy tratando de ver ese matiz que me interesa tanto por el potencial político, en este caso por los imaginarios. Y por otro lado, tener el tupé de hablar sobre cultura mapuche, pero en realidad esto está basado en un momento muy especial en Chile, donde parecía que o hubo de hecho una apertura política bajo la presidencia de Lagos en el 2000, y esa misma apertura a los reclamos implicó que muchas voces más bien conservadoras también se expresaran. Entonces, la idea es ver cómo esos imaginarios nacionales, y me voy a concentrar en tres, instituyen formas de inteligibilidad, formas a través de las cuales entendemos qué es legítimo, qué no lo es, qué es normal, qué no lo es, y cómo todo esto está impulsado por una afectividad. Y con respecto a los textos de Chile, son textos que surgen a partir de este intento de Lagos, o sea, en un caso de un historiador y en otro caso de un antropólogo, y en el tercer caso también un historiador, pero que son imaginarios distintos, creo yo, ¿no? Entonces, la cuestión mapuche puede ser abordada como una disputa por la tierra, la soberanía o el reconocimiento cultural. Sin embargo, también involucra una dimensión menos evidente, la disputa por los marcos de sentido que
quiénes pueden ser reconocidos como miembros legítimos de la comunidad nacional, qué memorias adquieren reconocimiento público y qué diferencias pueden ser incorporadas dentro de una comunidad nacional. Las controversias en torno a la memoria de la desposesión, la autonomía territorial o los derechos colectivos ponen en juego concepciones divergentes de la nación, sus límites y sus formas de convivencia. Desde esta perspectiva, la noción de imaginario nacional permite desplazar el análisis desde políticas explícitas del Estado hacia marcos compartidos de sentidos que vuelven posibles determinadas prácticas, ¿no? O sea, me quiero quedar con esa idea del imaginario que no es teoría, que no es discurso, que no es representación, sino que es un marco compartido con lo cual tenemos las mismas expectativas con respecto a algo. Más que un conjunto de ideas sistemáticamente formuladas, eso no es un imaginario, el imaginario remite a aquello que una comunidad da por sentado acerca de sí misma, en este caso, las formas consideradas normales de convivencia, las expectativas recíprocas que orientan la acción y los criterios implícitos que delimitan lo legítimo y lo ilegítimo dentro de la vida social. Uno de los argumentos de este trabajo es que estos imaginarios dependen en gran medida de la dimensión afectiva. Los afectos participan en la producción de adhesiones, rechazos, formas de reconocimiento que contribuyen a volver naturales, o no, determinadas imágenes de comunidad y determinados criterios de pertenencia. Como ha mostrado Brian Massumi, las intensidades afectivas movilizadas por determinados discursos pueden operar con relativa autonomía respecto de sus significados declarados. El caso del extremo, cuando analiza los discursos de Reagan, solo le concede afecto por el cual ejerce su influencia sobre el pueblo norteamericano en especial, no le concede nada inteligible, ¿no? Pero en todo caso, el análisis muestra esas intensidades afectivas que se dan en este personaje. Determinadas formas de autoridad, cohesión, amenaza adquieren plausibilidad social cuando se apoyan en disposiciones afectivas que orientan la percepción antes de convertirse en objeto de reflexión consciente. O sea, la idea también es el imaginario no es representación, no es teoría, no es discurso, es sencillamente expectativa y horizonte común, pero también hay un momento que yo entiendo como previo, que es el afectivo, ¿no? Independientemente de ese segundo momento de reflexión consciente. La fuerza de los imaginarios nacionales reside precisamente en esta capacidad de sedimentarse como fuerzas aparentemente naturales de experimentar la comunidad política, sus conflictos y sus horizontes de pertenencia. Eh, eh, ya, eh, Sí, Jorge hizo una mención de Horacio González, yo quiero hacer una mención de un muy amigo de él, León Rosichner, y en la parte que estoy pensando como afectiva la tomé de él, o sea, un pobre hombre no lo voy a ser culpable, sino que estoy tratando de reelaborar y guiarme a través de cómo presenta el afecto, especialmente en su obra En Moral, Burgués y Revolución. En este caso, los afectos aparecen como condiciones que intervienen en la forma en que la realidad social es percibida y articulada. Lo que una comunidad reconoce como relevante, legítimo, significativo, depende en parte de estas disposiciones afectivas que orientan la percepción de los sujetos. Desde esta perspectiva, determinadas formas de violencia o subordinación pueden perder visibilidad pública cuando los afectos que sustentan un determinado imaginario dificultan su reconocimiento. Y esto es lo que me parece viva en muchos casos en la llamada cuestión mapuche.
Este enfoque permite reformular la cuestión mapuche en términos de imaginarios afectivos de la nación, la persistencia de relaciones coloniales, las dinámicas de desposesión territorial y las demandas de autonomía pueden adquirir centralidad o permanecer en los márgenes o resultar prácticamente invisibles. Mi teoría es, según las disposiciones afectivas que sostienen los marcos compartidos de sentido, a través de los cuales la nación se comprende a sí misma. Los afectos participan así en la definición de los límites de lo imaginable y de las formas socialmente aceptables de reconocer determinadas experiencias históricas. Y como dije, me iba a concentrar en tres textos del 2000, resultado del intento de Lagos por escuchar y crear una comisión para escuchar la voz mapuche y las demandas. Y dos de estos, como creo que es bastante previsible, son de los sectores conservadores que reaccionan frente a ese mínimo intento de escuchar, porque tampoco era en todo caso, el primer imaginario que me interesa es el imaginario asimilacionista, y en este caso lo quiero ver a través de los textos o de un texto en especial de Sergio Villalobos, del texto Caminos Ancestrales. El texto Caminos Ancestrales constituye una intervención orientada a reafirmar un imaginario de nación homogénea en un contexto en el que las demandas mapuches comenzaban a adquirir mayor visibilidad pública en el Chile postdictatorial. Publicado en el Mercurio, o sea, un diario conservador, el más conservador si se quiere, el texto moviliza un imaginario nacional en el que la integración cultural, la unidad lingüística y la continuidad histórica aparecen como rasgos normales de la comunidad nacional. Desde esta perspectiva, la nación aparece como una comunidad ya constituida, cuya cohesión interna se presenta como condición natural del orden político. La integración cultural, la unidad territorial y la continuidad histórica funcionan como supuestos ampliamente compartidos acerca de cómo debe organizarse lo nacional, ¿no? La idea de imaginarios, de que eso lo comparte gran parte, en este caso, de los chilenos. Las formas de autonomía cultural, las reivindicaciones territoriales y la persistencia de memorias históricas mapuche aparecen entonces, bajo esta perspectiva, como tensiones respecto de un imaginario que da por sentadas la reconciliación, la continuidad y la estabilidad como horizontes legítimos de convivencia. Dentro de este marco, la diversidad cultural ocupa un lugar subordinado y transitorio dentro de un proceso más amplio de incorporación al orden nacional. La adopción del castellano, la inserción en la economía moderna y el abandono progresivo de determinadas prácticas culturales aparecen como trayectorias normales y deseables de integración, mientras que la persistencia de prácticas culturales y formas de organización mapuche es asociada a rezagos históricos o insuficiencias de la modernización. La naturalización de este horizonte integrador depende también de una determinada interpretación de la historia colonial. En Caminos Ancestrales, la incorporación progresiva del pueblo mapuche a la sociedad chilena aparece asociada a los beneficios del progreso material, la educación y la participación en formas modernas de organización económica y social. La adopción de prácticas culturales occidentales y la integración de instituciones nacionales son presentadas como vías de acceso a bienes considerados considerados como deseables. La naturalización de este horizonte integrador depende también de ciertos afectos, ¿no? La relación cultural, básicamente, no me voy a detener en mucho detalle, pero básicamente lo que dice Villalobos es, en cualquier cultura siempre hay un deseo de
asimilarse a la que se supone superior. Entonces, al ejemplo del chileno, que se supone quiere asimilarse a la europea. Del mismo modo, entiende que el mapuche quiere, desde la perspectiva de él, o tendría que querer, asimilarse a la cultura chilena. Y en eso habla de los bienes y en ese mismo contexto habla de aquellos mestizos que han logrado una asimilación. Esa es la posición de... Em, Obviamente, como observó Fanon, uno de los efectos característicos desde el curso colonial consiste en presentar la dominación como una fuerza civilizadora, que habría traído progreso, educación y desarrollo a donde antes solo existía atraso. En este marco, la incorporación al orden nacional aparece como una trayectoria legítima de desarrollo y mejoramiento social, mientras que los costos culturales, lingüísticos y políticos asociados a ese proceso se vuelven menos visibles. El imaginario asimilacionista transforma así una historia de subordinación en una narrativa de integración y progreso, facilitando la identificación con la nación como agente de modernización y bienestar. Porque esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la gente se identifique con esos imaginarios, ¿no? Esta narrativa de integración y progreso se articula además con una sensibilidad fuertemente meritocrática, lo cual es bastante interesante como lo articula Villalobos, ¿no? Es decir, la integración resulta posible para quienes aceptan las condiciones de la modernización, incluso da una serie de un par de ejemplos, ¿no? El conflicto deja de remitir prioritariamente a estructuras históricas de poder y pasa a ser leído a través de categorías vinculadas con una supuesta responsabilidad individual, la adaptación y el mérito. ¿Dónde reside la fuerza de esta operación? Que es lo que me gustaría descubrir. La fuerza de esta operación, creo, reside en la capacidad para activar sensibilidades ampliamente disponibles. No creo que convenza a nadie, creo que las sensibilidades ya están. Entonces ahí me parece que es donde trabaja el afecto. La fuerza de la operación reside en su capacidad para activar sensibilidades ampliamente disponibles en torno al valor de la integración, el progreso y la modernización. Estos horizontes aparecen como formas familiares y razonables de imaginar una comunidad nacional, orientando la percepción de aquello que puede ser reconocido como una trayectoria legítima de pertenencia. La integración, el progreso, la modernización no aparecen simplemente como opciones políticas, entre otras, sino como horizontes ampliamente familiares que organizan expectativas compartidas acerca de cómo debe desarrollarse una sociedad y cuáles son las trayectorias legítimas de pertenencia colectiva. Precisamente porque estos supuestos se presentan como evidentes y razonables, otras formas de organización social o cultural tienden a aparecer como desviaciones respecto de una normalidad previamente establecida. Y el afecto particular que une los tres textos que hablan de tres variaciones de imaginarios, uno totalmente distinto, es el resentimiento. Es precisamente frente a este horizonte de integración, progreso y adaptación, donde el resentimiento adquiere una función estructurante dentro del imaginario presentado por Villalobos. Su verdadera potencia consiste en articular la posición afectiva desde la cual el conflicto es percibido. O sea, él logra que aquellos que están por el progreso, la modernidad y demás se identifiquen con los que supuestamente representan esa modernidad, pero también consigue que ese mismo lector se desidentifique del pueblo mapuche por ser, porque la atribuye o lo ve desde la perspectiva tradicional del resentimiento, ¿no? La perspectiva de Nietzsche, de un superior o un inferior, y siempre
el resentido es el inferior y es el responsable. Entonces le brinda dos puntos, me parece a mí, para identificación. En otras palabras, al desplazar la atención desde las relaciones históricas que organizan el conflicto, porque en los tres, o los dos primeros que veía, este y el otro, nunca está el acento, por supuesto, en lo estructural, ¿no? Al desplazar la atención desde las relaciones históricas que organizan el conflicto hacia las disposiciones afectivas de quienes lo protagonizan, contribuye a presentar las demandas mapuche como un problema de subjetividad, antes que como una consecuencia de procesos persistentes de subordinación. Es decir, además el tema de hacerlo, deslegitimarlo a través de esta concepción de, del resentimiento, ya está desde Rousseau por lo menos, o sea que no es nada nuevo tampoco lo que están haciendo, ¿no? En este discurso colonial. Pero me interesa el imaginario y me interesa qué afectos lo sustentan. Otro imaginario que me parece interesante, porque también retoma el mismo afecto, el resentimiento, es el de Gonzalo Vial. El texto de Gonzalo Vial, el título es El predicamento mapuche, ¿cuál deuda histórica? También de 2000, representa una transformación significativa dentro del imaginario conservador sobre la cuestión mapuche. A diferencia de Sergio Villalobos, cuya intervención organiza el conflicto a partir de una defensa explícita de la integración cultural y la homogeneidad nacional, Vial reformula el problema mediante una racionalidad tecnocrática, centrada en la gobernabilidad, la administración institucional y la modernización económica. Más que una propuesta específica de intervención, este imaginario tecnocrático funciona como un marco ampliamente compartido. Bueno, los dos, ¿no? Porque si no, no podrían ser imaginarios. Como marco ampliamente compartido desde el cual el conflicto adquiere significado. Dentro de este imaginario, la cuestión mapuche deja de ser un problema de cohesión nacional, como lo era en el caso de Villalobos, para convertirse en un problema de gestión y como tal susceptible de ser corregido mediante las políticas adecuadas. Este desplazamiento resulta visible en el vocabulario mismo que estructura su argumentación. Categorías como tierra cultivable, rentabilidad, capacitación, desarrollo productivo, organizan una forma específica de percibir el conflicto en el que la productividad, la eficiencia y el crecimiento aparecen como criterios evidentes para evaluar la realidad social. Las reivindicaciones territoriales son interpretadas a través de estos parámetros. En un momento dado dice que dar tierra al pueblo mapuche es un presente griego, porque no va a ser, no va a haber productividad. Es decir, es una sensibilidad, una posición totalmente neoliberal, ¿no? Desde la cual está el imaginario que está proponiendo. Del mismo modo, las ocupaciones de tierras aparecen asociadas a obstáculos para el desarrollo económico, mientras que la denominada deuda histórica pierde su densidad histórica y es definida como un problema de diseño institucional, administración eficiente y modernización incompleta. Desde esta perspectiva, el imaginario tecnocrático no ofrece o ofrece muy pocas soluciones específicas al conflicto, pero configura un horizonte de normalidad desde el cual determinadas formas de organización social aparecen como deseables y otras como problemáticas. La productividad, la eficiencia, la estabilidad, la modernización adquieren el carácter de bienes evidentes, cuya legitimidad rara vez requiere justificación. La fuerza de este imaginario radica en las formas de familiaridad o identificación que los valores suscitan.
La racionalidad tecnocrática se convierte en una posición privilegiada desde el cual interpretar el conflicto, teniendo, favoreciendo una proximidad afectiva con quienes administran, planifican, modernizan, ¿no? El otro, el más colonialista, bueno, los dos son colonialistas, pero el otro, las semejanzas o las identificaciones eh, estaban más por el lado de la unidad, del progreso, de la modernidad. Aquí está por el lado de la producción, de la eficiencia, de la administración de los bienes. La abstracción técnica transforma estas relaciones en un trasfondo cada vez menos relevante para interpretar el presente. El resultado no es una negación deliberada, ni, a mi entender, una forma de cinismo político. Se vincula o se configura, más bien, desde mi punto de vista, una modalidad de sinceridad neoliberal en la que la administración racional del conflicto aparece como un horizonte moral y político inmediatamente legítimo. Como luego de describir técnicamente todo el problema, Vial dice que el problema está en el desarraigo y el desarraigo otra vez está relacionado con el resentimiento. Pero en el caso de Vial, el resentimiento adquiere un estatuto distinto del que tenía en Villalobos. Funciona como índice de una falla en la administración de la integración social. En el caso de Villalobos era subjetivo, o sea, era el individuo. En este caso es la administración de la integración. La persistencia de demandas territoriales o formas de movilización política señala los límites de una racionalidad tecnocrática incapaz de absorber el antagonismo histórico dentro de los marcos de modernización productiva. La apelación al resentimiento cumple una función preventiva desde el punto de vista de Vial, al reescribir el conflicto dentro de categorías de riesgo, gobernabilidad, administración deficiente. El conflicto aparece como un problema de gestión, mientras que las relaciones persistentes de violencia colonial y subordinación estructural pierden centralidad como marco explicativo. Y como respuesta a estos dos textos, me gustaría, si, no sé cuánto tiempo me queda, pero brevemente mencionar el texto de Claudio Mellacura Salas, o sea, un antropólogo de origen mapuche, que, bueno, el texto que elegí es, el título es Respuesta al profesor Jorge Pinto, no es resentimiento. Otra vez el tema, o sea, el tema del resentimiento, ¿no? Como afecto es la posibilidad en que les dan para que tomen posición con respecto a esto. Miyakura cuestiona el imaginario nacional desde el cual se interpretan las experiencias históricas del pueblo mapuche. Su crítica se dirige a las condiciones de inteligibilidad que hacen posible que experiencias históricas vinculadas a la violencia colonial sean traducidas a categorías que las vuelven marginales, sospechosas o incomprensibles. La relevancia de esta intervención radica en que desplaza la discusión desde el valor moral de los afectos hacia las condiciones históricas que lo producen. O sea, claramente nos permite ver esa violencia estructural. Miyakura se opone al régimen afectivo que traduce experiencias colectivas de despojo, violencia e impunidad a categorías psicológicas desligadas de sus condiciones materiales de existencia. Desde la perspectiva de Villacura, los afectos asociados al conflicto mapuche remiten a relaciones históricas concretas y a una experiencia colectiva marcada por la continuidad de la violencia colonial. La indignación, y da distintos ejemplos, por ejemplo, la indignación frente a los tribunales que no sancionan la violencia, frente a las indemnizaciones insuficientes
o frente a la persistencia de la impunidad histórica, constituye una forma de inscripción afectiva de esas relaciones antes que una disposición subjetiva aislada, que era hacia donde desplazaban el problema. El desplazamiento introducido por Miyakura resulta visible en la forma misma de organizar el conflicto. La cuestión central pasa a ser aquello que los afectos permiten mantener de afectividad colectiva, que sostienen esa percepción de relaciones históricas que otros imaginarios tienden a fragmentar, neutralizar o declarar concluidas. La memoria, donde él pone el acento, mantiene abierta la experiencia del despojo y de la violencia colonial. La justicia mantiene vigente la exigencia de reconocimiento y reparación frente a daños que continúan produciendo efectos en el presente. Ambas funcionan como afectos verificatorios, lejos de clausurar el conflicto o desplazarlo hacia explicaciones psicológicas, permite reconectar las experiencias contemporáneas con las estructuras históricas que la producen. Desde esta perspectiva, los afectos no operan como obstáculo para el conocimiento histórico, sino como condiciones que mantienen abierta la inteligibilidad de una realidad social todavía atravesada por la violencia colonial. Hay otra parte más del trabajo que no voy a leer, pero brevemente comentar, en el sentido de, bueno, estos marcos comunes que se van creando y también se sirven de, porque no encontré mejor nombre, llamé infraestructuras afectivas del imaginario nacional. Es muy interesante que este tema del resentimiento se trató en el Ministerio de Educación de Chile y se determinó que ese era el afecto que correspondía. En el mismo ministerio donde en otras actas se pueden ver que se decidió que Pinochet no era un dictador y no podíamos usar la palabra. O sea, para mostrar esa infraestructura que se maneja alrededor de esto. La crítica de Miyakura se dirige a ese entramado institucional. Aparte, en el caso de estos dos profesores, Villalobos tiene Vial tiene distintas distinciones, pero Villalobos y Pinto fueron Premio Nacional de Historia. O sea que ese aspecto creo que queda claro y eso Miyakura lo acentúa en el sentido que se dirige a ese entramado institucional que permite que ciertas interpretaciones de los afectos adquieran estatuto de verdad histórica, mientras otras quedan desplazadas hacia los márgenes de la inteligibilidad pública. Desde esta perspectiva, la intervención de Miyakura configura un contraimaginario que organiza la experiencia colectiva en torno a la memoria histórica, la demanda de justicia y el reconocimiento de la continuidad de la violencia colonial. Allí donde los imaginarios analizados anteriormente tienden a clausurar el conflicto mediante la integración nacional o la administración técnica, este contraimaginario mantiene abiertas las relaciones históricas que continúan estructurándonos. Gracias. Bueno, muchas gracias Silvia y bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Y me parece que todavía tenemos un tiempo, unos minutos para poder activar la discusión o formular preguntas. Así que tanto aquí como de manera online, quedamos abiertos a activar la discusión. Quería agradecer cuánto se abre, ¿no? El espectro de lo imaginable, de los imaginarios y de los contraimaginarios que mencionaba Silvia. Y
respecto de la ponencia de Fernando, la protagonista que elegiste está muy presente, ¿no? En la vida cotidiana, en la Patagonia, y sobre todo en Bariloche, pero me llamó la atención el uso de la palabra de la euritmia, que está más relacionada a los procesos pedagógicos, ¿no? A la armonía, digamos, de sistemas educativos que aparecieron, ¿no? A principios del siglo y esta perspectiva busca en las citas que mencionaste del Flame a humanizar el paisaje, ¿no? Eso me llamó un montón la atención, digamos, que pienso que muchos de los imaginarios sociales que operan sobre los paisajes del presente están inspirados en esos escritos, en nombrar a los cerros como catedrales y también en poner leyendas, ¿no? Leyendas provenientes del paisaje gauchesco a los cerros que hoy nos cohabitan, ¿no? El indio dormido, la china muerta, todas esas cosas. Así que me pareció como fascinante y a su vez la distancia intelectual sobre gente que viaja por el mundo, ¿no? Que se evidencia en sus escrituras. Buen dato, el que haya puesto un nosotros. No, gracias, Ana. Y no, nada para realmente. Sí, sí, y la cuestión afectiva, digamos, y el lugar que eso A mí lo que me llama la atención en Airfline es esa idea de qué puede quedar, digamos, una vez que la guerra terminó, digamos, entre comillas, porque no terminó, pero digamos, una vez que el conflicto en el centenario, todos los conflictos se apaciguaron. Bueno, Roca es el último presidente militar, ¿no? No electo, pero ya después. Y entonces dice qué lugar puede ocupar esto dentro, digamos, una vez conquistado todo el territorio para el Estado, cuál puede ser la resignificación de este territorio. Y la resignificación es una resignificación corporal, digamos, es decir, es como si fuera un modernismo terapéutico. A la Patagonia se va, digamos, dentro del capitalismo a recuperar las energías que en otras zonas el capitalismo absorbe. Es decir, que es una resignificación dentro de esta estructura, solamente que lo interesante aquí es que se mezcla un poco, ¿no?, con la cuestión de género, que lo complica, porque estas son mujeres, digamos, tecnificadas, son mujeres que van en coche, que le encanta ir en coche, y que van de noche, ¿no? Entonces no es simplemente que el turismo te da la seguridad, digamos, es decir, no es que la Patagonia te da la seguridad del camino recorrido que está determinado y que es normalmente de día y que supone, sino que es también una experiencia como sensorial y esta parte, digamos, una experiencia eurítmica o una experiencia, digamos, variada que toca más bien al cuerpo. Entonces, es como un turismo, pero un turismo raro, porque todavía el turismo realmente en Argentina en general no ha empezado, realmente no ha empezado ni en Córdoba, así que ha empezado, que es los años 30. Existe en Mar del Plata, pero es un elitista, ¿no? Pero quiero decir, estas mujeres que recorren, recuperan esa zona como también la Patagonia como una zona en la que puede recuperarse no solamente el turismo en general, sino ciertas formas heterodoxas. Porque me parece que la noche también está ahí, prefiere la noche, no el día, prefiere las baldas de noche, ¿no? Como si no fueran un paisaje que pueda captarse por la mirada, sino una serie de destellos. Entonces, bueno, me parece que ocupa una sección de intersección bastante. Y tengo que seguir mirando los otros viajes, porque justamente es esta zona liminar que hace, digamos, en estos paisajes que a veces son maravillosos, como dentro de la categoría de los sublimes, pero después las baldas, los mallines y en Córdoba, toda esa vegetación un poco rústica del bosque reseco. Y trabaja mucho sobre esa sección, que no es tan fácil de trabajar como el imaginario de los lagos y las montañas, sino que produce otra, pero bueno, es parte de un proyecto más grande, ¿no? Reevaluar esta cuestión. Tenemos una mano levantada ahí a la distancia. Eugenio Alcamán.
Hola, buenas tardes. Si no me escuchan bien, me lo dicen, por favor. Te escuchamos bien, gracias. Gracias. Eugenio Alcamán, mapuche desde el sur de Chile, antropólogo. Quisiera hacer un comentario al final, pero comenzando con un par de narraciones que expliquen el comentario que voy a hacer. Hasta los primeros días de la semana pasada, estuvo celebrando eh, el Año Nuevo Mapuche, que coincide con el inicio del solsticio o con el solsticio de invierno. Las comunidades mapuches celebraron en numerosas partes del país y también los inmigrantes desde Arica a Punta Arenas y también los que llegaron al extranjero siendo exiliados también vienen celebrando el Año Nuevo, el Huaychipantu, desde hace mucho tiempo. Pero esta ocasión, por lo que yo he visto en las redes sociales, creo que como nunca antes fue tan celebrado en el sentido de que hubieron muchas comunidades urbanas o del campo que lo hicieron. Eh, Nunca antes. Entonces se ha ido extendiendo cada vez más la celebración del Huaychipantu. Y el Huaychipantu surgió en la década de los años 80 eh, por la actividades de una organización en la época de la dictadura, la última década de la dictadura, en que hubo una organización que se propuso recuperar una serie de actividades, prácticas sociales, culturales, y de resemantizar una serie de actividades y también denunciar el colonialismo. Entonces, hubo una persona, una mujer, Gladia Ancalaf, que planteó eh, el Huechipantu, porque había conversado, lo había escuchado en su comunidad, en Reyes Tuleufu, y hasta esa fecha lo que se hacía era celebrar el Día de San Juan, la festividad de San Juan. Y la celebración y el nombre de Huechipantu había sido perdido, se había extinguido. Entonces, la práctica consistía en que las personas ya mayores, los abuelos, en la mañana se iban a bañar al estero. Esa era la forma de limpieza en que se conmemoraba el Día de San Juan, ya introducida obviamente por la Iglesia Católica. Entonces, Gladys estudió, en ese tiempo era estudiante de Pedagogía en Educación Intercultural en la Universidad Católica de Temuco, que integraba un grupo de teatro mapuche, parte de esa organización. Había consultado en su comunidad, en su casa, eh, qué pasaba los 21 de junio. Y ahí escuchó que antiguamente se celebraba y se denominaba el Huetipantu. Ahora, el Huetipantu, dentro de las categorías conceptuales que señaló Claudia en la presentación de este coloquio, no fue una recuperación como un acto de resistencia, pensado así. Yo soy testigo de ese proceso, sino como una reacción para la recuperación cultural, para el revivalismo cultural, ¿ya? Pero no en contra del colonialismo o de la imposición cultural, ¿ya? Así surgieron una serie de resignificaciones y de recuperaciones de prácticas, ¿ya? Concluyo esta narración diciendo de que hay imaginarios que las propias organizaciones o los subalternos o los colonizados elaboran, no en oposición, sino como una forma de mantener la continuidad social, cultural, histórica
segundo asunto que quiero plantear es que efectivamente, como plantea Silvia, coincido en que la aparición de la obra, de las publicaciones del historiador Sergio Villalobos, provocaron un gran debate nacional entre los historiadores y quiebres también dentro de los historiadores. Por ejemplo, el quiebre de Jorge Pinto Rodríguez con Sergio Villalobos, después que provenían de una misma escuela historiográfica, este, que ese debate se originó no solamente en los libros de Sergio Villalobos, sino también en las exposiciones que él hizo en programas de televisión, en columnas periodísticas, en entrevistas de la prensa, donde fue mucho más agresivo y mucho más explícito en su pensamiento en las publicaciones, en los libros que él sacó. Realmente en algunas entrevistas que todavía uno los puede encontrar en YouTube, él fue bastante agresivo con respecto del origen de su pensamiento historiográfico. O sea, él no solamente fue uno de los impulsores de esa corriente, de ese género historiográfico del estudio de las fronteras, a partir de Turner, norteamericano, historiador norteamericano, sino que él expuso su pensamiento, que en mi opinión viene de la época de Diego Barros Arana, de toda una escuela historiográfica que pretende justificar la existencia de un Estado único, exclusivo, de una sola nación. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que voy es que los imaginarios, en mi opinión, se expresan de alguna manera, o se expresan de distinta manera, ¿ya? De distinta manera, y se expresan en la literatura, en las políticas públicas, en los libros de texto escolares, en el vulgo, se expresan en distintos medios. Pero ¿cuál es el origen de esas construcciones sociales? En mi opinión, esas construcciones sociales, por lo menos en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, son construcciones sociales imaginarios que se construyen deliberadamente para justificar determinadas acciones políticas. ¿Entiendes? Entonces, que después uno lo ve reproducidos por el profesor en la escuela, que lo ve reproducido por los compañeros de curso, que lo ve en los textos escolares, donde, por ejemplo, la cabecera que usaba la Maggi era una cabecera de piedra. Estoy repitiendo lo que decía un texto escolar. O que las Maggi eran brujas, ¿ya? Que debían ser quemadas. Entonces hay una serie de, de expresiones de ese imaginario que se divulgan a través de distintos medios que responden a un imaginario social deliberadamente construido para justificar determinadas acciones políticas que terminan subalternizando a determinados grupos de personas o de comunidades humanas. Muchas gracias. Gracias. ¿Dejamos tiempo para una pregunta más? Sí, vamos a ver. Sí. ¿Alguien más? Sí, Quería hacer bueno, tres preguntas para cada uno. Una iba. Bueno, la primera es para el profe Jorge, si podría desarrollar más la idea de lo biopolítico, pero en el enfoque de este sujeto fronterizo, ¿cierto? No sé, entendiendo como una subjetividad heterogénea o cuestiones identitarias que permiten habitar dos lugares o cómo se podría llegar a eso vivo, como a lo vivo, desde reconocerse como frontera. Y es complejo, ¿no? Traer la idea de la biopolítica, pero yo pensaba
estos discursos, estas formaciones discursivas que hacen a la nación, como decía Eugenio, ¿no? Una nación única, monocultural, monolingüística, incluso en su extremo, una raza, ¿no? Entonces ahí ya entramos en la biopolítica porque es la administración vía los discursos que configuran ese imaginario de nación, operando desde la idea del sujeto pleno único en el vaso, en el crisol de la raza. El criollismo opera allí muy fuertemente. Y que surja de repente la disonancia de un sujeto champurria, mapuche, una persona, huenchul, que entextualiza, canibaliza, podríamos decir, la gauchesca, y se siente muy feliz floreando sus décimas allí, pero que introduce la historia oculta de la exclusión del mundo indígena en la gauchesca, que introduce las memorias de los arreos humanos, del genocidio, de, de reinventar una épica de aquellos sujetos, cuerpos que pudieron birlar al Estado. Eh, Ahí es donde a mí me parece que del discurso pensamos ya en lo biopolítico, en, en unas formas discursivas muy, muy champurreadas, muy hibridizadas, pero que hay una resistencia allí. Y un cuerpo que eh, tiene que ver con el género también, ¿no? El género como una entidad también de la biopolítica. El género de gauchesca es un género patriarcal, es un género del dominio, es un género de la queja, de la exclusión de la voz, y aquí hay emergencias, hay disidencias, y todas pasan por un cuerpo territorio que, por ejemplo, en el caso de la enunciación de Huenchul, de la Mapu, con un mapuzungún champurreado, o sea, hablado a media lengua, digamos, pero emerge el asmapu, emerge el amor por la tierra en clave mapuche, y detrás que tenemos resonando la biopolítica, el discurso biopolítico del desierto. Jamás habla del desierto. Discurso caro la gauchesca, ¿no? Eso. Me parece, trabaja en una línea muy fronteriza de evitar contradicciones discursivas, corporales, cuerpos territoriales. Gracias, profe. De paso, les agradezco a cada uno por las charlas que estuvieron muy interesantes. Voy a aprovechar más bien a decir como las preguntas para no tomar tanto tiempo. Le quiero preguntar al profe Fernando también. Me parece muy interesante que se aleja de la domesticación del paisaje, ¿cierto? También entendiendo que lo femenino ha sido como el cuerpo también domesticado. Entonces creo que es algo muy interesante en estos textos de ver eh, lo femenino tratando de llegar a ese espacio domesticado. Eh, pero me parecía curioso también, y la preguntaba hacia si esta literatura podría ser considerada también como una forma de educación de la sensibilidad, ¿cierto? Que también hay como una tradición de literatura femenina en América Latina que educa hacia el sentir y ahora, bueno, no es más sentir hacia la naturaleza, ¿cierto? No como una forma de comportamiento, sino una nueva dinámica de explorar el espacio que se abre para lo femenino y esa literatura vendría como a esa educación sensible. Y otra cuestión que me causó curiosidad es si en estas descripciones de los paisajes se puede rastrear quizá algo también de esas estéticas impresionistas europeas de pronto, como que se alejan de lo figurativo y van más hacia lo, bueno, la exploración de los colores, formas, figuras y demás. Y bueno, la pregunta para la profe Silvia es si podría indagar un poco más en esta cuestión teórica de lo afectivo como espacio prerreflexivo, si esto se puede vincular como a una posición fenomenológica y, no sé, de pronto pensar que lo afectivo es también una forma de entender lo material,
reflexivo, entendiendo el cuerpo como algo que siente, o también si se puede vincular como a algo prereflexivo contextual, Ujú, histórico, ujú. de quien percibe el fenómeno del imaginario, en cierto modo. ¿Hay algo para contestar? ¿Puedo? Ok. Bueno, sí. En principio, una de las tendencias o una de las líneas que estudian afectos viene de la fenomenología. Lo que yo estoy tratando de seguir como afecto viene de un filósofo argentino, León Rosichner, que, ¿cómo se dice en español? Era marxista y freudiano, ¿no? Pero no de la manera tradicional, y que hizo su doctorado sobre Sheila, Max Sheila, lo hizo con Merleau-Ponty. Y todo el doctorado está basado en el análisis de distintas, bueno, en la figura de Shela, pero en el análisis de distintos afectos que en realidad Shela llama emociones. Con esto quiero decir, hay una línea clarísima fenomenológica y la línea que yo estoy siguiendo es fenomenológica, no un 100%, no solamente eso, porque una de las cosas que no acepta es desligarse de la materialidad, que es lo que, o sea que es una versión sí que tiene que ver con el cuerpo, con lo fenomenológico en ese sentido, en el sentido Merleau-Ponty, pero jamás resigna la materialidad, al contrario. Em, eh, ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Si esto era prereflexivo o... Sí, Sí, yo creo, y ahí sí estoy de acuerdo con, salto a otra línea, que es la de Masumi, y sí estoy de acuerdo con que es prereflexivo. Y sí creo, por mucho tiempo creí que, que no se podía entender sin lo discursivo, ahora creo que sí, que es prereflexivo, que es anterior, que primero tenemos esos afectos y que luego decidimos por determinadas ideologías, ¿no? Y se fue el señor que estaba acá. Porque tengo una pregunta para él después. Así que en ese sentido, esa sería la parte que tiene que ver con, eh, sí, con la línea esta canadiense, francesa, también relacionada con Deleuze, pero mi posición, porque hasta ahora no vi nada de imaginarios afectivos, ¿no? Pero mi posición es que sí es prereflexivo, pero que jamás desconoce lo material histórico, ¿no? Gracias por la pregunta. Bueno, Nicolás, bueno, diría educación de la sensibilidad. Claro, en teoría, digamos, dentro de la teoría del viaje o de los viajeros, ¿no? Suele decirse, bueno, encontrar, digamos, la cuestión de la viajera es un tema importante, ¿no? Sabemos que las mujeres no viajan solas, que inclusive si yo quiero entrar hoy por hoy a determinados países de Oriente, yo no puedo, si soy mujer sola, no van a estar acompañante, ¿no? O sea, todavía sigue siendo un problema que está latente un poquito yo creo, no pude desarrollar, que está latente en Elfline, que es el problema, digamos, de la violación, lo voy a decir así. Es decir, y ese es un problema, digamos, que se relaciona con el miedo, pero ella dice, no, es muy tranquilo, con lo cual está borrando la idea de que eso pueda ser barbarie, pueda dar ataque, digamos, ese paso del borde del ferrocarril también es una zona, digamos, que no es... Trata como de mediar, entonces siempre está insistiendo en esto. Ahora, digamos, uno podría pensar, esto es un viaje de aventuras.
No creo. La posición de viaje de aventura es una posición muy masculina, digamos, porque en el viaje de aventura lo más importante es la prueba física. Es decir, que en la narrativa del viaje de aventura está el dominio sobre aquello que se opone a uno. Y aquí no hay ese dominio que se opone a uno. Es decir, que hay una sensibilidad sí por la noche, que es un espacio también complejo dentro, digamos, de las estructuras em, eh, digamos, de la sensibilidad y del problema del viaje de noche. Ella es una viajera de noche, lo cual es rara como posición. Es decir, que si hay una sensibilidad femenina que trata, no es evidentemente muy normativa en el sentido hegemónico para su época, para 1910, digamos. Es una mujer o un grupo de mujeres motorizadas, en que evidentemente la cuestión de la vibración del coche les encanta. Eh, y al mismo tiempo buscan ese límite, digamos, pero justamente ese viaje, lo que me interesa un poco a mí es que ese territorio ya es un territorio del capital. Ella muchas veces habla de los aserraderos, muchas veces habla de la quema de bosques. Digamos, esto no lo mencioné, ¿no? Pero por otro lado, encuentra en ese nocturno, y esto del crepúsculo nocturno me parecería que es como una cosa que va entre romanticismo y iluminismo, ¿no? La zona del opuesto. Y con respecto al impresionismo, diría que sí, que podría ser, solo que, bueno, la edición es interesante, porque va publicada toda con fotos del fotógrafo Germán Viejo, que era hermano de uno de los, bueno, fundadores de Bariloche, pero vivía en el lado chileno. Y entonces habría que considerar las dos cosas, pero muchas veces si hay de impresionista algo, están en esos, pero también hay mucho de fotografía, digamos, como que la lente de la viajera es una lente más fotográfica que a veces que pictórica, o es a las dos cosas al mismo tiempo. A veces habla de placa fotográfica como metáfora. Entonces, em, digamos que ahí estaría el tema, ¿no? Cómo se entrecruza esta sensibilidad femenina, esta posición de la viajera con la cuestión tecnológica y la producción de ciertos efectos sobre el cuerpo. Y en ese sentido, sí, es una posición bastante heterodoxa, diría, dentro de los... Eh, el Flame participó en los dos congresos feministas que hubo en 1910 en Argentina, hubo dos, a raíz del centenario. Y bueno, lo interesante es que no se alineó con ninguna de las dos. Pero bueno, ese es otro tema y lo dejo para después. Pero digamos, creo que hay un problema ahí dentro de los feminismos, el feminismo y el viaje, de los imaginarios de la nación. Y es justamente eso, ¿no? Como que se presta un poco a la cuestión de que la gauchesca, este tema de la gauchesca, la guerra sigue siendo el problema. La guerra sigue siendo el problema. En cambio, ahí dice ella, con la guerra, nosotros como que las mujeres no, porque si volvemos a eso estamos en una zona, digamos, discursiva e imaginaria de la que no participamos por muchas razones, o sea, o participamos de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, no de la enunciación. Bueno, Elena acá dice, muy interesante la aclaración de Eugenio Alcamán. Y no sé si Silvia, tú querías hacerle una pregunta. Comentario. Sí, sí, creo que sí. Lo que pasa es que no lo puedo poner Ah. en la grilla, pero él está acá. Sí, Ahí está. ahí está. Ok. Estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que dijo y tuve acceso a bastante material de él y también a distintas respuestas de distintos profesores mapuche, en fin, creo que seguí bastante todo eso. Y estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dijo, pero tengo dos preguntas. Em, eh, y esto para aclararme yo con esta teoría de los imaginarios, razón por la que estamos acá. Se supone que los imaginarios, del modo que están definidos, se supone que no es exactamente ideología, que me parece que es para el lado que usted iba, y que me parece que están definidos como algo que instituye algo, ¿no? Quizás es como enfocar en otro momento, enfocar una vez que eso ya se hizo, ya se extendió. Es decir, no sé, por ejemplo, un imaginario
de que el nacionalista, donde se cree que el inmigrante va a robarle el trabajo. Bueno, eso es un imaginario, eso ya está extendido. Eso se lo podemos ver mucha gente que no creo que esté reflexionando ni que sea producto de una ideología. Claro, ya la gente no quiere hablar de ideología porque se supone que hay una verdad, si hay una ideología. Entonces, no sé, no sé si del modo que está definido el imaginario alguien lo crea, si bien el imaginario sí responde, como usted dice, a un interés clarísimo. Eh, no sé, me estaba pensando por ese lado, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Sí, sí, creo que es necesario distinguir o clarificar la relación existente o no existente entre ideología e imaginario. Ujú. Sí creo que es importante hacerlo eso. Eh, pero hay imaginarios, sí, hay imaginarios, en mi opinión, que han existido y existen, que, que ocultan una ideología que hay detrás, a un origen Sí, sí, ideológico que tuvo totalmente. detrás. Sí, Sí, sí. sí. Por ejemplo, mira, en la década de los años 80, este, se iniciaron los trabajos voluntarios universitarios, ya que venían a las comunidades organizados por lo que era, bueno, por la CONFESH, por la Confederación de Estudiantes de las Universidades de Chile. Entonces, de Santiago y también de Concepción. Entonces, yo recuerdo bien que era medio irrisorio, que muchos de ellos tenían miedo de ir a las comunidades, fueron a las comunidades pero con mucho miedo, porque tenían la idea de que iban a aparecer los mapuches con la cara pintada y a caballo iban a saltar las micros, ¿me entiendes? Entonces, ese imaginario surgió, en mi opinión, de las películas de Far West, Ujú. ya que veían que estaban muy de moda en esa época las películas de John Wayne y compañía. ¿Ya? En la televisión chilena se pasaban mucho esas películas. Entonces, creó ese imaginario. Hay otro imaginario también, por ejemplo, que salió en tiempo atrás en una reportaje del diario El Mercurio, que entrevistaban esto fue producto de lo que se llama el conflicto mapuche. ¿Ah? Hubieron muchas investigaciones, mucho análisis del tema, pero también de temas derivados del conflicto mapuche por los atentados y la ocupación de predios. Le preguntaban a las mujeres si se casarían con un mapuche. ¿Ya? Esa encuesta hizo el diario Mercurio, día domingo, apareció. Entonces Bueno, la la iglesia mayoría, estaba abierta para casarse, es un domingo. claro, la mayoría de las mujeres dijeron que por ningún motivo, porque tenían la idea de que los indios eran borrachos, ladrones, algo que estudió un antropólogo que se llama Milan Sturgeon. Sí, ¿Ya? claro. Sí, ¿Ya? sí, que claramente. Los estereotipos. Esa es la otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estereotipos e imaginarios? A mí me parece que lo que él estudió, por más que no le puso el nombre, pero el trabajo que es de los 60, creo, ¿no? El de Sturnik. Creo que lo que estudió son imaginarios, creo yo. Ya. O sea, Sí, cuando el mapuche sí, aparece como el gran valeroso luchador, cuando aparece hasta llegar a que aparezca como aquel que va a disturbar o como el borracho, lo que sea, yo creo que me parece que son imaginarios, que se pueden sí, convertir en estereotipos. sí, Tengo otra pregunta para usted. dime. Lo primero Sí. que dijo cuando comentó que había, si entendí bien, que había mapuches que estaban contentos de haber sido colonizados, o entendí mal. No, 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 no he dicho eso. Ok. No he dicho eso. Lo que sí hay es algo que no recuerdo quién fue que lo dijo, no sé si Jorge
o tú misma, Silvia, pero mira, yo pienso de que determinados imaginarios o decisiones de las políticas públicas moldean el pensamiento, Claro. sí. Por ejemplo, todo este asunto de las políticas públicas y, entre comillas, de los beneficios sociales, se han ido moldeando el pensamiento de la gente mapuche, lo ha ido moldeando. Y al irlo moldeando, eh, en determinada dirección está haciendo que se desechen otras aspiraciones. Por ejemplo, mira, yo he analizado las demandas mapuche desde 1883, de la época de la erradicación, las he analizado todas. Rolf Fester las publicó en gran parte. Y uno ve que van evolucionando las demandas y hay algunas que se olvidan, ¿me entiendes? O sea, Ujú. no es que la dirigencia quiera negar o rechazar esa demanda de la generación anterior, sino que la olvida o no responden al momento. Por ejemplo, después de la erradicación, casi enseguida, la demanda de los caciques era por la ampliación de las tierras, la Ujú. ampliación de cabidas que se llamaba, ¿ya? Y después esa demanda se olvida, las generaciones posteriores la olvidan y piden la restitución de las tierras usurpadas, pero no la ampliación de las tierras que el Estado le entregó. O sea, quizá el momento, el agenciamiento, moldea determinadas o produce determinadas mentalidades, construcciones sociales, Ujú. en desmedro de otras anteriores. Y no es que sean ilegítimas las anteriores, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Sí, porque eso no es, eso es fluido, obviamente, Sí. históricamente, ¿no? Materialmente. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias, Eugenio. Quería comentar algo eh, respecto de esto de la materialidad o de la densidad histórica de los imaginarios en relación a esto casi jocoso y trágico también de esta como es consulta que hace el diario El Mercurio, ¿es? Sí. Sí, que Sí, ese mismo ejemplo está en Alberdi en las bases de la Constitución argentina. ¿Quién querría casarse con ¿Quién, una mujer, con quién un cholo? querría casar a su hija con un infanzón mapuche antes que con un zapatero inglés? Con un infanzón araucano, dice él, ¿no? Pero bueno, o sea, habría que también pensar en la materialidad justamente y en la desear hacer un poco de ver el suelo discursivo, histórico, Exacto. económico, la materialidad y la genealogía de esas cosas. Sí. mm, Ah, no, sí, pensé que sí. hablaba. No, eso, gracias Eugenio por dar el ejemplo, Sí, porque muchas lo voy a gracias. buscar. Me va a servir para mi Gracias. clase de literatura argentina y seguir machacándole ahí a la base de Alberdi. Y para estas discusiones sobre imaginario. Claro. Sí. Sí, ok. Gracias. Ley, chacha. Tenemos una última pregunta. Bueno, yo voy a polemizar un poco sobre la figura de Ada María Elfrey, ¿no? Porque en Bariloche tiene una calle, tiene un barrio, muchos lados, tiene una escuela. Es una persona, un personaje institucionalizado, ¿no? ¿Y por qué está institucionalizado? La Ada María Elfrey, que llega a Bariloche en 1916, es amiga de Francisco Moreno, claro, del célebre Perito Moreno. Cuando llega al pueblo, es un acontecimiento su llegada, a tal punto que estaba ausente Emilio Frey, que era una especie de todopoderoso del momento en Bariloche, pero puso a su disposición, si mal no recuerdo, embarcaciones para que fuera a recorrer el lago más allá del cruce que hizo con el vapor El Cóndor, ¿no? De la compañía, de la ex compañía Chile-Argentina. Y en ella se da, a mí me parece, unas cosas a la inversa, o no sé si a la inversa, pero similar a Isabel Buenchul, en el sentido de que para mí Ada María Elfrey es una persona del poder. O sea, ella escribe para el diario La Prensa. No, creo que no podemos saberlo. Eh, qué, qué, mm,
cómo pensaba el editor de la prensa, o sea, no sé si está el original de su crónica y qué tanto la modificaron los editores, ¿no? Eso estaría bueno dar con ese material. Además, yo soy periodista y sé que me consta que lo que se publica finalmente no es lo que escribió originalmente el periodista, que habrá escrito originalmente ella y que se publicó finalmente. A mí lo que me llama la atención de Ana María Elflein y de muchos otros que anduvieron en la época es que no habla de la gente, ¿no? Hace muy poquito di con un libro de un tal Jules Jouret, cuya existencia desconocía hasta hace un mes. Jouret era francés, hizo prácticamente el mismo recorrido que ella, salió de la Argentina y volvió a entrar por Puerto Blest para entrar por Bariloche, o sea que conoció Puerto Varas, más o menos lo mismo que Ada María. Y a pesar de que cuentan algunas situaciones, no le dan nombre a la gente, ¿no? Y Ana María, otro tanto, salvo nombrar a Abel Curruwinca, por ejemplo, la gente que conoce, a la gente mapuche, que conocen Comayo, Canigón chileno y Laguna Blanca, no los nombra, no pone su nombre y sus apellidos, ¿no? Se queja de que son chilenos, aunque no hayan nunca estado en Chile, y una serie de estereotipos del nacionalismo de la época, ¿no? Entonces, por un lado me pregunto al escucharte, si el viaje de Juret fue en 1910, él trabajaba para Le Figaro. El de Ana María, ¿no habrá sido una réplica del de Juret? Porque el de Juret es polémico. O sea, por ejemplo, él investiga de quién es la tierra, de cómo es que un Kölner alemán tiene 30.000 hectáreas e ironiza porque es casi lo que tienen en Alemania. O sea, su principado creo que era de 35.000 hectáreas y la estancia San Ramón, que existe en la actualidad, tenía en su momento 30.000 hectáreas, una historia de para qué esto corre por cuenta mía, de para qué se hizo la campaña del desierto, ¿no? Esa tierra inicialmente se la quedó Liborio Bernal, que era mano derecha de Roca, y gobernador del territorio cuando accede a esa tierra, y después, eh, 25 años después de la campaña del desierto, ya está en manos de un alemán. O sea, la patria. ¿Qué patria? Y por eso pregunto, Ada María no polemiza con eso, no cuestiona eso, se fija qué pasó con la tierra, quiénes son los pozos de la tierra, porque en un punto, a pesar de que su origen no era de la oligarquía en absoluto, participa del discurso de la oligarquía al no cuestionar ese tipo de arrebatos. O sea, Ada María Elflein pasa por Bariloche, por San Martín de los Andes, 15 años después 30 años después de la campaña del desierto, con el genocidio todavía a la vista prácticamente, ¿no? Entonces, está ese interrogante, no lo cuenta porque no lo deja el editor o porque no lo quiere ver, porque lo ve pero no lo pone. Pero en definitiva lo que quiero señalar es que es también champurria a la inversa, pero termina siendo una mujer del poder, a pesar de que uno se imagina el revuelo que habrá levantado en el pueblo. En la época que ella viene a Bariloche tenía 2.500 habitantes. Imagínense tres chicas solas, ¿no? El revuelo que lo han generalizado. Sí, claro, ahí está la cuestión. La figura de Elfren empieza a ser recuperada, digamos, dentro de la historia de la literatura argentina, no hace mucho. Eh, y es precisamente porque, bueno, por estas dos posiciones, digamos, de sujeto, que por un lado es la primera periodista profesional, digamos, en un despacho de hombres en 1910, lo cual crea una situación extraordinaria. Ella tiene un escritorio. Entonces, quienes trabajan, no es la primera periodista, porque ya había periodismo femenino, ¿verdad?, durante mucho, en otro tipo de formato, pero dentro de un diario hegemónico, digamos, o súper hegemónico, ahí está esa cuestión. Entonces, aquí es el punto, y además la cuestión, bueno, potencialmente lésbica, ¿no? La vida con Mary Kenny, lo cual desata, y una posición, la participación en los congresos feministas, aunque de una posición un poco tercera, ¿verdad? Em, eh, pero evidentemente
aquí está este conflicto, digamos, que se nos plantea un poco de que estamos hablando, es decir, ¿qué significa la instauración del feminismo para las consecuencias coloniales, por decir así? Es decir, cuando se empiezan a superponer esas dos categorías, empieza a hacer ruido, porque evidentemente ella es del poder, pero no de tanto poder como para... Entonces ahí está un poco desde cuál narrativa yo trabajo, digamos, el imaginario, ¿no? Em, entonces aquí hay como y son precisamente muchas intelectuales mujeres las que van a recuperar a Elfline, que por ejemplo pero tiene muchas calles en el país. Pero claro que no es completamente desconocida. Nadie en una clase de literatura argentina va a leer a Elfline. No, no es no es una escritora canónica para nada. Es una escritora que hay que explicarla. Entonces, aquí está tan hecho, pero evidentemente, yo por cuestiones de recorte había. Ella, por supuesto, va a cada una de las familias alemanas y las familias belgas y las familias dice, bueno, esto es todo un territorio que tiene como puntos, todos la reciben, evidentemente. Está la superposición de las fotografías de Wiederhall, que no se sabe cómo eso llega a juntarse. No creo que ellos se hayan puesto de acuerdo. En el proceso editorial hay como dos cosas. Las fotos salen en la prensa, en el diario de la prensa originalmente, y ahí habría que hacer esta investigación, por eso digo que yo estoy recién entrando en esta cuestión, ¿no? Hay fotos que no son de ninguno de las zonas que ella recorre, y hay fotos que sí. Y según dice el documento, el mapa, ¿verdad? Se lo dibujó, como puse ahí, el director de Parques Nacionales, Isidoro Ruiz Moreno, un mapa caligráfico que puede haber estado basado en la expedición, pero bueno, eso también queda por investigar, ¿verdad? En el texto de 1910, francés, que vos decís. Eh, entonces, entonces están digamos, esas dos cuestiones que son mujer y nación, viaje y mujer, que son problemáticas específicas, digamos, dentro del feminismo, y la superposición con esta cuestión bueno, del poder. Evidentemente, ella es una representante del poder, pero no es el general Mitre, digamos, o no es el general Roca. Ella es una mujer que viaja con otra y tiene que explicarse continuamente, porque lo que ella dice, no, no es que viajan solas, pero ¿cómo es que están viajando solas? Pero eso es algo como, no tienen miedo, y ella dice, no, no tenemos miedo. Entonces, hay una cuestión ahí que sí, es una coyuntura interesante, pero yo diría que ella busca dentro del ordinario un poco de lo extraordinario, digamos, pero evidentemente reconoce, digamos, a veces dice que sí, que, digamos, las comunidades no tienen tierra, pero bueno, eso no elabora mucho, evidentemente, ¿no? Entonces, es su viaje. Entonces, me parece que aquí estamos en esa tensión a veces de los marcos teóricos a través de los cuales es como si yo digo, bueno, por ejemplo, el texto, eh, digamos, de Wenchi, que, bueno, desde el punto de vista feminista quizás eso es súper, atrasa muchísimo. Y entonces, ¿cuál es la reivindicación de la guerra o del escapar? Entonces, bueno, son cosas complicadas, pero me parece que lo interesante no es decir que son contradictorias, sino pensar por qué la contradicción es posible. Es decir, que son obviamente contradictorios, lo son, pero porque es más difícil decir por qué esa contradicción puede funcionar al mismo tiempo en una persona que es del poder, entonces, bueno, y que es nuestro desafío como más, digamos, la cuestión de que ella es una persona del poder, a cierta medida nunca queda en discusión, ¿no? Tampoco se diría mucho con eso, porque ya lo sé, ¿no? Eh, entonces ahí está un poquito como el desafío, sí, digamos, de acuerdo, pero digamos, el planteo es, digo, por dónde sigo, en el sentido por dónde da la investigación para que no se convierta en una, digamos, en una zona en que hay posiciones realmente porque no las hay, evidentemente. Entonces ahí está la complejidad de cómo yo uno feminismo y posición enunciativa con reclamo territorial, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí está lo que tenemos que discutir, pero evidentemente sí. Es difícil explicar por qué la contradicción se da, ¿no? Sí, sí.
Bueno, nos hemos pasado ya largamente el tiempo, Porque se puso interesante. Exacto. pero nos van a apagar la luz, así que antes de que ocurra eso, agradecerles nuevamente Silvia, Jorge, Fernando, a Adrián por su participación en la primera parte y a todos los presentes aquí y a los presentes a la distancia. Y no sé si tienes algo más que anunciar, Claudia. Y sí, bueno, por supuesto, dar las gracias a todos los presentes, sobre todo a los que dieron tus charlas, pero como dice Raúl, a todos los que participaron en esto. Vemos que queda mucho para discutir, vemos que queda mucho para dilucidar alrededor de este término tan discutible de los imaginarios, del imaginar social, del imaginario afectivo, prereflexivo, sus cercanías con discurso, ideología, estereotipo, como dijo todo Eugenio. Así que bueno, estamos contentos, contentas, contentes de que estamos al inicio de ese proyecto, así que va a haber muchas charlas más en las que vamos a tratar de dilucidar este complejo entramado. Les agradecemos muchísimo y no queremos terminar sin anunciar que tenemos dos presentaciones, charlas mañana y pasado mañana a las 18:15 del horario alemán con Anaí Mariloan. Mañana ella hablará y nos mostrará, supongo, partes de su proyecto, película y bueno, música, Manque Venui, o Los sonidos que vuelan, ese hermoso título que le dio a esa presentación, mañana a las 18:15. Para los presentes, eso va a ser otra vez en el Auditorium zur Rosen, donde estuvimos el martes pasado. Y el miércoles vamos a estar en esta misma sala acá a las 18:15 y ahí estará. Aquí es en el al lado de la mesa. Perdón, sí, es en otra sala del mismo centro multimedial, pero claro. Pero claro, la sí. tradición de película. Abajo de la mesa, para los presentes, ahí va a presentar Anaí este hermoso documental Vuelven, y acá explicita los sonidos que vuelven, un documental sobre cantoras indígenas entrevistadas y presentadas por Anaí Mariloan. Así que les invitamos a esto y con esto, bueno, ahora sí cerramos esta sesión. Bueno, sí, nosotros acá vamos a seguir seguramente debatiendo. Y Eugenio, muchas gracias a vos por esta intervención y tu presencia y a todos por su presencia. Así que ahora sí, terminamos, apagamos esa presentación y nosotros acá vamos a tomar y a comer algo. Hasta la próxima. Chao, chao.